Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Esta cita que la hemos tenido a veces en pausa, volvemos, vamos, pero dependemos de muchas circunstancias, pero acá estamos presentes. Este es un programa que lo hacemos los viernes a las 7 de la mañana hora Colombia con el apoyo de Asia Bartolina, que es la Asociación de Egresados del Colegio San Bartolomé de la Merced, aquí en Ecoradio. Y los viernes es un momento muy agradable para uno recordar temas del colegio, de la infancia, de esa etapa tan bella como la que hemos vivido todos, porque yo creo que la mayoría hemos disfrutado muchísimo nuestra estancia en el colegio. Y hoy tengo un invitado que en mi época era de los chiquitos, de los pequeños, mi estimado Carlos Díaz Bartolino, 1988. Bienvenido a Café Bartolino. Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación a ti y a toda tu audiencia. Pues Carlos, es muy emocionante encontrarnos nuevamente porque debo decirlo que cuando uno está en el colegio, cuando tú estás nos llevamos 6 años de diferencia, cuando estaba yo terminando en sexto bachillerato, pues tú estabas por allá quinto elemental, algo así, ¿no? Primero bachillerato, tal vez. Sí, en primero, yo creo que estaba en primero. Estaba en primero bachillerato. Y en esa época, pues uno no se reconoce porque la diferencia generacional es muy grande, pero hoy en día ya nos alcanzaste, ya ahora sí nos reconocemos. No, qué pena, tú me alcanzaste. Bueno, Carlos, ¿cuántos años en el colegio? Yo entré al colegio desde kinder, en esa época no había nada anterior, era kinder, sí, que uno entraba a los 6 años y toda la vida estuve en el colegio, o sea, eso sí, Bartolino desde el primer momento. Y de esa época, o sea, estamos hablando, tú arrancaste en el colegio año 88 menos 12, estamos hablando año 76, ¿no? Vives Sí, una, 70, ¿cierto? 70, sí, correcto. 76. Eso significa que toca vivir muchas transformaciones. Claro, tú entras ya a educación personalizada, pero digamos que Sí. esa época en infantiles, porque en infantiles, ¿qué recuerdos de esa época, Carlos? ¿Qué podemos recordar hoy de eso? Uy, sobre todo muchísimos recuerdos de infantiles y creo que lo que más nos dio a todos era el tema de pantalón corto. Uy, porque nosotros llegábamos, yo no me acuerdo, 7:45, 8 de la mañana, pero con un frío el berraco. Sí. ¿Sí? Realmente todos teníamos las piernas rojas del frío. ¿Sí? Entonces, infantiles fue una época muy bonita. Además, uno se pegaba a la reja de infantiles porque esa estaba cerrada a ver a los grandes. Me acuerdo mucho del disco cuando era, vamos a entrar a clases y ponían un disco todo rayado, que esa vaina no se entendía nada de lo que decía. ¿Sí? O cuando en esos parlantes que te acuerdas que eran como unos megáfonos así Sí, y daban instrucciones que nadie tampoco entendía. de ¿Mm? acuerdo. Entonces, el tema de infantiles siempre fue muy, muy bonito porque pues éramos los chiquitos, pero cuando éramos los grandes, entonces ya decíamos, ya la coronamos, ¿sí? Y de un momento a otro nos pasan otra vez a ser los chiquitos del colegio. ¿Eh? Sí, Entonces, claro. eso era muy, muy, muy chévere. O sea, la verdad, era una época muy bonita. Porque en esa época claramente sí había una diferenciación grande entre lo que era infantiles y el colegio grande. Hoy en día hay Sí, una mezcla, ¿no? Hoy en día ellos van a muchos salones, a muchas actividades, pero en esa época sí era marcada la diferencia. Amigos, compañeros, hay que hacer el homenaje a esos partners de colegio. ¿Cuáles eran tu grupo de amigazos del colegio? pues nosotros, obviamente, como nos cambiaban todos los meses, todos los años nos cambiaban o nos revolvían, ¿sí? Pero Sí. siempre hubo un grupo con el que estuvimos y coincidencialmente es con tu hermano, Ah, ok. con Jaime, ¿sí? Éramos Jaime Cataño, Jorge García, Jorge Santamaría, Germán Jorge. Vega, ¿sí? Y con ellos todavía en este momento tenemos un grupo de WhatsApp donde aparecemos y peleamos y hablamos de política y de todo lo que está pasando. Entonces, digamos que ese es el grupo con el que casi siempre estuve y con el que hemos mantenido la relación. Así tengamos un grupo de chat de la promoción, ¿sí? Pero pues con ellos siempre ha habido una relación importante y pues a tu hermano lo conozco mucho y es una excelente persona, a Jaime.
Y gracias por esa, por ese comentario que se siente uno orgulloso cuando hablan muy bien de un hermano y más cuando viene el comentario de un Bartolino. Me acuerdo de Sí, Vega, porque el tío era Cristian Vega, el que hacía el sí, programa con Pacheco, ¿no? sí, Cristian Vega. Sí. Sí, Y Germán en este momento está en Canadá viviendo y todavía tenemos contactos con ellos. Siempre está la llamada del 24, del 31, los cumpleaños, bueno, todo eso muy chévere. ¿Sí? Y con Jaime, ahorita con el tema de la pandemia, fue la persona que me ayudó a ver qué hacía con mi empresa. ¿Sí? O ujú, sea, él nos dio unos tips muy importantes para no hacer lo que hacían muchos, que era salir del personal. ujú. Entonces él por allá se inventó una teoría y la aplicamos y no tuvimos que salir de nadie en la época difícil que fue en julio o agosto de hace 2 años, ¿sí? Porque pues ya es cuando uno se siente preocupado por qué vamos a hacer con la gente. Es que Claro, nosotros somos 58 personas, claro. ¿sí? 58 personas que dependen de unas ventas, de unos procesos jurídicos y como todo está parado, Sí. entonces no hay nada. Entonces, digamos, no, salir gente no es nuestra filosofía porque siempre tenemos que estar pensando más que en nosotros mismos, es en nuestros empleados y en nuestros clientes. Entonces, Jaime pues nos colaboró y nos dio unos tips muy, muy, muy chéveres, la verdad. Ahora, hay que decirlo que acabas de comentar algo que me parece fabuloso y es cómo la colaboración Bartolina existe entre amigos y ese espíritu se mantiene, porque hemos buscado siempre, hemos siempre buscado desde hace, Bartolina, digo yo, hemos buscado porque pertenecía a la junta directiva de cómo promover esos lazos comerciales entre todos y de alguna manera Café Bartolino hace un aporte a esto porque nos damos a conocer qué hace cada uno y qué servicio puede prestar, que eso me parece importantísimo. Sí, Carlos, nosotros desde hace más de, uy, yo creo que por lo menos unos 8 o 10 años, tenemos convenio con Asia Bartolina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que para nuestros exalumnos y padres de los alumnos actuales, pues conozcan sobre el tema pensional. Realmente todos sabemos que es muy importante, pero todos nos preocupamos cuando estamos a 2 años de pensionarnos. pero un momentico porque no hemos llegado ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto piso, estamos apenas en infantiles. Porque ese es un tema que es muy importante y que Carlos es experto, y por eso el tema de hoy es, vamos a hablar del quinto y el sexto piso, pero lo vamos a hablar desde el punto de vista de edades, porque en el caso de mi generación, ya la tuya ya llegó al quinto, ¿no? Ya Ya, llegaron al quinto y ese tema pensional es muy importante, pero quiero que recordemos también de esa época, Carlos, profesores, esos profesores que te marcaron, porque siempre lo he dicho en Café Bartolino y es que este programa es un homenaje a nuestros papás, a nuestros profesores, a nuestros amigos y a tantas personas que intervinieron en nuestro proceso de formación. mira, hay un profesor que siempre lo he tenido en la mente y es Norberto Cáceres. Creo que Ah, todos pasamos por Norberto, sí, ¿sí? Hernando Aguirre, sí, Hernando que vivía con el pelo así pegado hacia atrás, como decía, parece que la vaca lo hubiera lamido, ¿sí? sí, ¿Qué otro profesor así? Pues obviamente Olinto, 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 pues que era la cuchilla a que todos les teníamos miedo, el padre Darío, ¿sí? Que el padre siempre fue Darío. muy especial con todas las personas. Mejor dicho, hay muchísimas personas para recordar y como te digo, en este momento en el chat todavía nos enteramos de los profesores cuando les pasa algo, cuando necesitan ayuda, entonces es muy rico recordarlos. Carlos, y te voy a pedir un favor, o sea, normalmente las propuestas que se hacen al aire las cumplimos y es, me gustaría mucho entrevistar a Vega, porque con él debe haber, de esa época hay muchas anécdotas, cuando su tío era famoso, me parece muy chévere, y de los profesores que de pronto ustedes tengan contacto, bienvenidos aquí a Café Bartolino, porque qué bueno hacer un pequeño homenaje a todas estas personas que nos apoyaron. Bueno, llegas al Colegio Grande, ¿qué tal las experiencias en el Colegio Grande? El Platanito. Mire, lo tengo anotado aquí como primer punto. Es que el platanito tiene dos connotaciones para mí. Una, siempre era donde uno se iba a pelear con los demás, ¿sí? Realmente yo nunca estuve en una de esas peleas. Obviamente uno iba a chismosear, pero pues nunca fui de los que vamos a hacer bullying, de los que vamos a pelear, nunca fui eso.
pero más que el platanito de pelea, lo que más a uno le llamaba la atención era en la Semana Bartolina, cuando íbamos a hacer los carritos De de balineras. balinés, ¿sí? Eso era espectacular porque era todo el mundo haciendo su carrito, ¿sí? Yo me acuerdo que yo me demoraba 1, 2 o 3 semanas haciendo mi carrito y en la primera bajada me lo toteaba y hasta llegó el carrito, Sí, ¿sí? sí. Entonces, pero eso creo que siempre todos lo tenemos. La Semana Bartolina para nosotros era espectacular porque era el tiempo de compartir y de conocer muchas cosas. Sí, otra cosa que me acuerdo mucho del platanito fue cuando la montaña se derrumbó. Ah, Eso sí. fue en el, bueno, no me acuerdo, como 87, 86, más o menos, no tengo, No, eso fue eso en la fue, montaña. pero eso fue antes, creo que eso fue antes. O antes, yo estaba, sí, yo creo que estaba en infantiles, bueno, no tengo la de eso, pero que se derrumbó la Sí, montaña, sí, y sí. eso fue un drama grande para todos, porque pues solamente los trancones de las rutas y de los carros que llegaban era una locura, ¿sí? Ahora, Pero seguramente nos van a dar el recorder, el mono gallón que está por ahí, bueno, a él no le tocó, pero de pronto alguien tiene la memoria, no me acordaba de ese detalle, Carlos. Y no, o sea, es sí, que yo creo que nosotros todavía estamos en el colegio cuando pasó eso. Bueno, no recuerdo, la verdad, ojalá alguien nos ayude a hacer memoria. Y ese sitio es un sitio icónico, realmente. ¿Tú sabías que el Platanito nació desde la fundación del colegio? no, Sí, no. tuve un Bartolino del año 44. Y yo voy a preguntarle por el platanito. Y digo, ¡claro! Eso arrancó. Cuando yo llegué al colegio ya existía el platanito. Pues es que el platanito ha existido toda la vida. Y el nombre viene de un plátano que había ahí, que yo no me acuerdo de ese árbol, pero bueno, esa es la historia. Pero No, lo simpático es que lo usaban para lo mismo. Era un encuentro para arreglar diferencias. Carlos, en la parte de deportes, ¿qué deportes hacías? básquet, yo jugaba todo el tiempo básquet, ¿sí? Desde chiquito estábamos en básquet, estuve pues en la selección de básquet, no alcancé a salir a competir contra otros colegios, pero siempre estuve y lo que uno siempre hacía era tener una maleta así de gigantesca para tener el balón de básquet ahí guardado, Ah, ¿sí? Y ah, a las 9, y eso era delicioso porque el colegio tenía muchas canchas, pero jugar en el coliseo era un placer completo, ¿no? bueno, no, tocaba irse a las canchas de atrás, ¿sí? Que eran las canchas en concreto. Entonces uno tenía que salir a las 9:15 corriendo para poder coger una cancha porque a las 9:30 sonaba El el timbre, disco, el timbre para regresar. Otra cosa que me acuerdo mucho era en la Casa Vieja. la casa vieja. ¿Sí? La Casa Vieja, que era el sitio donde uno iba a comprar las golosinas, ¿sí? Y cuando llegaba a la caja, sonaba el timbre, porque eran Sí. las filas más absurdas, entonces uno se quedaba muchas veces sin comer solamente por eso, Y, ¿sí? y recordar de esa tienda a Blancanito, la negrita, ¿no? Que estuvo Ay, muchísimos años en el colegio. sí, tienes razón. Ella nos conoció, yo no sé cuántos años duró en el colegio, pero duró toda la vida. Realmente es que ese era un personaje icónico ahí en la cafetería. Sí, otra cosa que me acuerdo mucho era uno querer ser grande, ¿sí? Entonces a mí me pagaban la ruta. Sí, obviamente esto no lo saben en mi casa. Me pagaban la ruta, pero yo salía a coger buseta. ¿Sí? Ah, En tercero y en cuarto primaria, bachillerato, perdón, yo salía con los amigos a coger la buseta en la séptima, solamente por sentirse ya uno que era grande y que bajaba de la quinta hasta la séptima y se iba en buseta, así de tocar aguantarse más tiempo, sí. ¿sí? Por esa necesidad. Y otra persona que de pronto, no me acuerdo el nombre, era el conductor de la ruta, ¿sí? De las rutas había uno que era muy viejito, era la ruta más viejita que era redonda, ¿sí? Antes de que llegaran las rutas nuevas cuadradas, ¿sí? Pero era espectacular, eran muy buena gente, eran unos conductores muy queridos, ¿Y ¿sí? en qué ruta estabas? ¿Hacia dónde ibas tú? ¿Dónde vivías tú en esa época? La ruta 4 era la que iba a lo que hoy se llama galerías, antes era Ah, Ciencia. ok, no, de ese sí no recuerdo. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Efraín, que como Efraín, sí, Efraín, ese es. que me Sí, acuerdo que, ahí me acuerdo que mi compañero Jorge Burgos era de esa ruta y contaba unas historias porque al hombre le gustaba atropellar bastante. sí, pero siempre eran muy, muy,
queridos con los alumnos. ¿Sí? Sí, Porque yo pienso que por el tema de que ellos fueran empleados del colegio, era mucho más fácil y no como ahora que le ponen a cualquier persona para que los lleve y los traiga. Pues de no en mi acuerdo. colegio, en los otros colegios. No sé cómo funciona ahorita en el No, de San acuerdo, Bartolomé. así funciona, eso ya está contratado, pero digamos, a mí me tocó Roberto, que incluso nos paraba, había un puesto en la séptima con 70 y algo, había un puesto de arepas y ahí parábamos a comprar arepas. Y no, eso era una aventura gigantesca. Y fíjate, por ejemplo, nosotros pues éramos compañeros de ruta, por ejemplo, con Gustavo Gómez, ¿y tú crees que yo alguna vez conversé con él en el bus? Nunca. Nos veíamos, pero de ahí para adelante nada. Y esas son relaciones simpáticas que tiene uno en el colegio, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y en la ruta, pues el tema era de los chiquitos se hacen adelante y los grandes se hacían atrás. Atrás. Entonces también poder llegar a las últimas sillas, pues eso era lo mejor del mundo. Ahora, ¿Mm? las ventanas tenían nombre, ¿no? Eso lo organizaban. Las ventanas no la podía coger cualquiera. En mi ruta era así. Las ventanas tenían puesto fijo. No, y acuérdate de esas ventanas que se bajaban cogiendo unos ganchitos de acá y subían y bajaban así. No, eso era una cosa bien interesante que mire, hace 30 años no me acordaba de eso. No, es que precisamente ese es Café Bartolino, Carlos. Sentarnos un momento a recordar esa época, porque fíjate que cada programa es distinto porque claramente la historia de cada uno la vivió diferente. Entonces es muy interesante vivir esos momentos del colegio que a veces uno, cuando escucho la canción de Lady Laura de Roberto Carlos, digo, qué rico regresar a esas épocas, ¿no? Sí, 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 porque esto lo lleva nuevamente a uno a acordarse de momentos bonitos que a veces uno olvida y de personas. Mira, de Efraín no me acordaba hace 30 años. Carlos, ¿cómo te fue con el tema del inglés? Porque yo creo que nosotros fuimos víctimas. No sé si te tocó con William Smith o qué profesores de inglés, pero creo que ahí nos fue como regular, ¿no? En esa Sí, generación. además uno estaba entre inglés y francés, porque eran las dos lenguas que en teoría uno debería aprender y no aprendió nada, ¿sí? Sí. Entonces, eso sí es algo que, bueno, en esa época no se utilizaba mucho el tema de los colegios bilingües, ¿sí? Sí, eran Pero muy pocos. en mi casa tenían la oportunidad de que yo entrara al San Carlos, al San Bartolomé o al Abraham Lincoln, Ah, ¿sí? ok. Y ya tenía los cupos en esos, pero me metieron en el San Bartolomé y Mm. los otros sí eran bilingües. Sí, los otros ¿Mm? eran netamente bilingües. Y en eso Eran nos llevaron una bilingües ventaja. y ese creo que fue digamos que yo viví momentos muy chéveres en el San Bartolomé, pero sí nos faltó el tema del bilingüismo. Sí, indudablemente. Ahora, Carlos, regresemos a la historia de las fiestas bartolinas. Porque una cosa de las fiestas bartolinas estando uno en infantiles, en elementales, y otra cosa cuando llega uno ya a cuarto, quinto, sexto bachillerato. Porque en esa época no era nada de grados, esto era de cuarto, quinto, sexto bachillerato, ¿no? Pero no, antes había las Coca-Colas bailables. ¿Sí? La Coca-Cola bailable se hacía donde después pusieron la iglesia en el primer piso, ahí del edificio nuevo. Bueno, el edificio nuevo, ¿no? El edificio que siempre ha estado, el de los curas. ¿Sí? Ahí en el primer piso era la Coca-Cola bailable y colocaban todas las sillas hacia el borde y uno se sentaba y llamaban a las niñas del Siervas Siervas de de San San José. José, Sí. ¿sí? Las siervas de San José y entonces los niños eran a un lado y las niñas eran al otro lado. Ah, ¿Sí? ¿cómo te fue con el día mixto? Chévere, a mí me gustaba mucho el día mixto. ¿Sí? Y- Esa era, me parece que era una de las cosas buenas que tenía el colegio. Porque obviamente nosotros no compartíamos con niñas. no, ¿Mm? nosotros. Sí, no. Y después ya llegaron las fiestas grandes, las fiestas que se hacían en el Coliseo, ¿sí? Ya eso era otro tema, ¿no? La verdad, abrieron más y se hacían cosas muy chéveres en el Coliseo también. Ahora, el tema del bazar cerrando las fiestas bartolinas era muy bello porque esa integración que se sentía y se vivía. Y las actividades nocturnas, ¿no? Cuando uno lo recogía el bus en la noche para ir al colegio, eso era espectacular. Ahí me encantaba. Y yo creo que todos pasamos en ese tiempo cuando hablaban de que vamos a hacer como las obras de teatro. Creo que todos estuvimos en la obra del Principito. Sí.
que todos eran buscando cómo hacer los asteroides para ir en un triciclo disfrazado de asteroide para pasar ahí por la obra. Todo el mundo tenía que ver con el famoso Principito. Ahora, tú ¿Sí? eres del cómo no, Alejandro Martínez es como el 86 tal vez, Sí, él era como 1 o 2 años antes que yo. pero jugaste básquetbol contra él, porque él jugaba mucho básquetbol, si no me falla la memoria. Pero realmente nosotros jugábamos con los del grupo, ¿sí? O sea, con los de la promoción, ¿sí? Entonces, pues nosotros no, o por lo menos yo no compartía mucho con ellos, pero sí los conocía, o sea, sabía quiénes eran. Más no que Exacto, fuéramos amigos, pero uno sabe quiénes son las personas. de acuerdo. Ahora, Carlos, año 2022. O sea, me imagino, fuiste a la universidad. ¿A qué universidad? ¿Javeriano o no? Sí, Javeriana, eso uno entraba como si fuera el colegio. Y, Entramos 108 personas a la Javeriana como de 120. Eso fue todo el mundo para allá. La y Javeriana para nosotros era el colegio. de acuerdo, ¿y qué carrera estudiaste? Yo estudié ingeniería industrial. Y no, bueno, ¿y por qué cuarto, quinto, sexto piso hoy? Porque es que Carlos es especialista en los temas de pensiones. Y aunque no vamos a dar una cátedra de pensiones, sí vamos a introducirnos en el tema y seguramente después abriremos un espacio de consultas para pensiones. Y ya que lo dijiste, con tu compañía tienes un convenio con Asia Bartolina, entonces todos aprovecharlo para que puedan consultar a Carlos en este tema. ¿Cuál es la realidad hoy en día del mundo de las pensiones, Carlos? ¿Y por qué llegas tú al mundo de las pensiones? Yo llegué al mundo de las pensiones de manera coyuntural. O sea, yo la verdad nunca quería trabajar en un tema de estos. Yo siempre salí con la idea de ser, de estar en la industria, ¿sí? Luego de la industria quería tener mi propia empresa. O sea, desde la universidad siempre estuve en las carreras de crear mi emprendimiento, ¿sí? Pero por cosas de la vida llegué al Seguro Social en el año 98, ¿sí? Ujú. Llegué, no me gustaba porque obviamente la empresa pública siempre ha tenido una connotación que ya todos sabemos, razón por la cual yo decía, yo no quiero llegar allá. Pero estaba en un emprendimiento y nos fue bien hasta cierto momento, pero después ya se vio la necesidad de entrar a trabajar y me ofrecieron el seguro social y yo dije, bueno, pues si no hay más opción, hagámosle. Y en ese momento me di cuenta que esto es un mundo muy, muy, pero muy importante, pero lastimosamente no nos damos cuenta de eso hasta el momento en el que ya llegamos a los más que los 50, más hacia el lado de los 60, ¿sí? Y decimos, oiga, ¿qué va a pasar conmigo en el momento en el que yo ya no esté laborando? Entonces entré al Seguro Social, al área de pensiones, ¿sí? Y yo veía todos los problemas que tenían las personas, ¿sí? Y los problemas de las personas se llama desinformación. Ujú. Y en ese momento se crearon los fondos privados y estaba pues el Seguro Social. Todo el mundo salió corriendo para los fondos privados porque el Seguro Social era la corrupción más grande que había, ¿sí? No tanto en el tema de pensiones, pero sí en el tema de salud. Salud. Entonces, uno dice, Seguro Social, salud, tengo que hacer filas de 4, 5, 6 horas para que me atiendan. Entonces, vamos, ¿sí? Y los fondos privados son buenos, pero no para todo el mundo. Entonces ahí es cuando decidimos con un grupo de personas hacer una empresa que asesorara a las personas, pero realmente con lo que le conviene a la persona, no lo que le conviene al fondo privado o lo que le conviene al seguro social en su momento. Y así fue como arrancamos con el tema de pensiones. Y ya esto pues es un mundo gigantesco, ¿sí? Entonces hemos hablado mucho y hemos querido mucho en la parte de educación pensional, que nos parece que es súper importante. Ahora, Carlos, o sea, eso quiere decir que ¿cuántos años llevas en el mundo de las pensiones? Ya te vas a pensionar, pues son muchísimos 18 años. años, Son la empresa 18. tiene 18 años y antes de eso llevaba como 3 años en el mundo de las pensiones, o sea que llevo 21 años en este tema. Bueno, ¿cuál es el panorama hoy? Bueno, mejor dicho, recordemos un poquito la historia de ese mundo pensional, que yo creo que ese es un tema importantísimo para todos los bartolinos, para todos los colombianos y para todas las personas que aspiramos en algún momento a tener una pensión. ¿Cómo es esa historia? ¿Por qué se decide ir a crear los fondos privados? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Bueno, antes estaba el Seguro Social,
era un solo régimen que se llama régimen de prima media con prestación definida. ¿Sí? Entonces lo que se pensó es crear un régimen privado que también administrara las pensiones y que yo, como colombiano, como persona trabajadora, decidiera cuál es el que más me conviene. ¿Sí? Porque son dos regímenes completamente distintos. O sea, es como yo siempre digo, es como el agua y el aceite. ¿Sí? Mientras que en el Seguro Social o hoy Colpensiones, eh, la edad es igual en ambos regímenes, pero la forma de liquidar la pensión es completamente distinta. ¿Por qué? Porque en Colpensiones me van a liquidar sobre el promedio salarial de los últimos 10 años. En el fondo privado me van a liquidar sobre el ahorro. Entonces, cuando todos empezamos en el 94, 95, 96 a mirarlo del tema de los fondos privados, decía, yo considero que las empresas privadas son más eficientes en el manejo del ahorro y de hacer crecer el dinero. ¿Sí? Entonces todos salimos para allá. ¿Por qué? Porque me prestaban la asesoría o pensábamos que nos prestaban la asesoría, porque nos mandaban extractos, porque sabíamos cómo iba creciendo nuestro dinero, pero lo que no sabíamos era cuánto hay que tener para poder pensionarse. ¿Sí? Entonces, hoy más o menos se requieren 280 millones de pesos ahorrados para tener una pensión de un salario mínimo. Upa. Entonces, si nosotros decimos, yo estoy ahorrando, me gano 5 millones de pesos y estoy ahorrando el 11%, o sea, 500, 600 mil pesos mensuales, ¿cuándo voy a llegar a 280 millones de pesos? Claro. Pues nunca. O por lo menos no para tener una pensión similar a la que tengan en Colpensiones o a lo que estoy ganando hoy. Entonces, digamos que se empezaron a ver unas diferencias muy marcadas y ahí fue cuando dijimos, esa es una oportunidad, ¿sí? Para asesorar a las personas. Buenísimo. Porque lastimosamente en el Seguro Social, cuando la gente llegaba, lo atendía el celador y él era el que definía si entraba o no. Y en Colpensión y en el fondo privado, pues lo atendían muy bien, pero ellos siempre estaban jalando para su lado. Claro. O sea, no era objetivo. Claro. Entonces, pues eso es lo que nos llevó a que hoy haya muchas personas que están donde no deben estar, ¿sí? Y que las expectativas de la pensión, pues no sean las que ellos esperan. Entonces, ahí estamos nosotros para mirar a ver cómo les podemos ayudar. Pues, Carlos, lo dicho, ya nos comenzaron a llegar preguntas por el interno de Corradio. Me gustaría saber quién nos está escribiendo y nos dice, hola Carlos y César, ¿cómo puedo saber si estoy en el fondo de pensión que me conviene? Carlos, lo primero que hay que decir es en dónde te pueden ubicar, cómo hacen para contactarte, porque este tema definitivamente es un tema sensible que nos interesa a todos. Sí, digamos que ese tema de si me conviene o no me conviene, ¿sí? Depende particularmente de la condición de cada uno. O sea, todos somos completamente distintos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes edades, tenemos diferente grupo familiar, tenemos diferentes salarios, tenemos diferentes semanas cotizadas. Esto lo que hace es que nos toca analizar la situación particular de cada uno. Yo les voy a dar mi teléfono, ¿sí? Mi teléfono, les voy a dar la página web para que ustedes puedan ingresar ahí y conocer sobre nosotros. Mi teléfono es 316-467-4229. Se lo Repita, repito, red 16, sí, 316-467-4229. Y el teléfono de la oficina del Contact Center, ¿sí? Es 317 sí, 434 sí. 7367. Lo voy a colocar ya en el generador de caracteres para que la Listo. gente lo pueda tomar. Voy a poner del contact center, que es más fácil porque Sí, sí, sí. si Carlos está ocupado, en algún momento no puede contestar, pues obviamente se va a Sí, complicar la comunicación, pero ahí lo que yo les diría, de qué depende si me conviene o no estar en un fondo privado o estar en Colpensiones. Básicamente de dos factores. Uno, del ahorro que tenga en el fondo privado. Eso es fundamental. O sea, mirar el extracto, a ver cuánta plata tiene ahorrada. Y esa plata, yo les doy un tipcito, más o menos con 280 millones de pesos me van a dar un salario mínimo. Entonces, una simple regla de tres tendría un valor aproximado. No es que sea real, pero es una forma de irse acercando. Y lo segundo es el salario que yo tenga hoy.
¿Por qué? Porque ese salario que yo tenga hoy es el que me va a definir si me conviene estar en Colpensiones o estar en el fondo privado. Una persona que está entre 1 y 1,5 salarios mínimos o hasta dos salarios mínimos, de pronto le convenga más estar en un fondo privado. Una persona que está por encima de los 2 salarios mínimos, lo más probable es que le convenga estar en Colpensiones. Pero eso solamente lo podemos definir pues haciendo un análisis y un estudio de qué pasaría. ¿Sí? Porque pues sería responsable decir, Claro. si tiene 2 salarios mínimos, pase a Colpensiones. No, eso no se puede hacer. Definitivamente esa asesoría es fundamental. Ahora, la pregunta sería, Carlos, ¿uno hasta qué edad se puede cambiar de régimen? Listo, eso es muy importante. O sea, yo no me puedo cambiar de régimen si soy una mujer antes de los 47 años o una mujer, o perdón, o un hombre después de los 52. Es decir, la fecha máxima son cumplir 47 años mujeres o 52 años los hombres. Esa es la forma como yo me podría llegar a pasar de un régimen a otro de una manera fácil. Fácil es que es ir allá y decir, me quiero pasar. Sí, obviamente hay que hacer un trámite de la doble asesoría, pero eso es un trámite que no tiene ninguna ciencia. ¿Sí? Cuando un hombre pasa de los 52 o una mujer pasa de los 47, todavía se puede hacer, pero ya por un proceso judicial. ¿Sí? Oh, O sea, nos toca ir a hacer una demanda, demostrar que no me convenía estar en el fondo privado, que no me prestaron la asesoría necesaria en el momento de la afiliación y entonces ya por un proceso ante un juez de la República podemos retornar, que se llama retornar a Colpensiones, ¿sí? Si es lo que más me conviene, y pensionarme de otra manera. Pero hay una cosa que es súper importante. Muchas personas de los que están en los 60 años, o sea, que ya están pensionados en los fondos privados, todavía hay posibilidad o de regresar a Colpensiones o que le den la pensión que debería haber tenido en Colpensiones. Imagínate esa posibilidad tan grande. ¿Sí? buenísimo. Claramente la invitación para todos es contactarse con Carlos. ¿Cómo se llama tu compañía, Carlos? Para que la gente la pueda ubicar en el La mundo de pueden Internet. ubicar como T de tomate G Consultores, tgconsultores.net, ¿sí? En este momento hicimos un cambio, el fin de semana hicimos un cambio de servidores, nos pasamos a una plataforma mucho más robusta, o sea que está el dominio no entra en todos los servidores porque está en el tema de la propagación, pero yo creo que hoy ya está para todos que puedan ingresar tgconsultores.net. ¿Sí? Nosotros llevamos 18 años asesorando a los colombianos, pero hay una cosa muy importante y es que no solamente están los colombianos que residen en Colombia, Ujú, somos muy fuertes en colombianos en el exterior. ¿Por qué? Porque si aquí hay desinformación, allá hay más desinformación. claro. Entonces, nuestra compañía está también en el estado de la Florida desde hace 16 años, asesorando, estamos en Estados Unidos, estamos en Costa Rica, Panamá, en España, eh, digamos, donde tenemos una cobertura importante, estamos abriendo en Canadá. Entonces, el colombiano que está afuera también requiere, y tengo muchos bartolinos que están afuera y que les hemos ayudado. Entre esos, el mono gallón. El mono gallón. Ahora, Carlos, claramente todo esto va a depender de cómo es mi regularidad en el aporte a pensiones. Porque, por ejemplo, en el caso mío, que esto ha sido un columpio desde que me independicé, esto es un columpio. Es decir, uno cuando ya es independiente, hay muchas situaciones donde uno no es tan constante en la cotización. Entonces, con lo que me acabas de decir, yo digo, miércoles, yo la embarré porque me cambié para Colpensiones y me voy a haber quedado en un fondo privado porque pues ahí va a ser sobre un ahorro. Pero digamos que esto sería, como tú lo decías anteriormente, fruto de un estudio, un análisis que se haga con un experto, como es el caso de tu empresa, que ahí nos asesoran. La pregunta sería en este punto es, Carlos, en este momento el tema de las pensiones es un tema de campaña política. La verdad, cuando este señor lo habla, yo no lo he entendido, porque yo la verdad no le entiendo muchas de las cosas que dice, pero fundamentalmente, ¿cuál es la realidad de lo que estamos viviendo con las pensiones en Colombia? Eso está en riesgo, nuestra plata está en riesgo, eso es un ahorro nuestro, ¿qué es? O sea, rompamos esos paradigmas que hay, o esos mitos. A ver, realmente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que sí toca hacer una reforma pensional. ¿Sí? Eso sí es clarísimo. Tenemos en este momento dos candidatos
cada uno está diciendo una cosa distinta, Ujú. ¿sí? La que más, o digamos que de la que más se conoce es la que está hablando Gustavo Petro, que es la del tema de los pilares, ¿sí? Esto no es algo que venga de ahorita, esto es algo que viene desde hace muchísimos años sobre el tema de cómo manejar las pensiones y no es una invención tampoco de Gustavo Petro, es una invención que viene desde, como les decía, por lo menos más de 10 o 15 años están hablando del tema de pilares, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que las pensiones hoy que están en Colpensiones, ¿sí? Están subsidiadas. Hay mucho subsidio para tener pensiones altas. Y muchas personas lo que están haciendo es como me liquidan la pensión sobre el promedio salarial de los últimos 10 años. Entonces, 16 años cotizando sobre salario mínimo o 2 o 3 salarios mínimos y sus últimos 10 años se convirtieron en el dueño de la compañía y cotizan sobre 25 años, Qué sobre barbaridad. 25 millones de pesos, que hoy es el salario mínimo a $1.000.000. Entonces, eso significa que las pensiones nunca van a estar financiadas. Claro. ¿Por qué? Porque se hace eso. ¿Para qué? Para invertir menos durante 16 años, invierto más, pero salgo con pensiones de 13 y 14 millones de pesos, una persona que cotiza sobre 25 millones. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, si yo tengo 280 millones de pesos por cada salario mínimo y necesito pensionarme, ¿sí? Tendría que tener ahorrados 7.000 millones de pesos. ¿Sí? A eso le aplican más o menos el 70%. Una pensión de esas de 13 millones de pesos le puede costar al Estado 4.000, 4.500 millones de pesos. Qué ¿Y barbaridad. nosotros cuándo lo hemos hecho? Nunca, Nunca. nunca. Entonces, ¿qué es lo que dice Gustavo Petro? Es crear unos pilares, ¿sí? Eso se está trabajando Pero que no es mucho. una teoría de él, hay que decirlo como lo dijiste No, ahora. no, Eso viene, no, no. o sea, él la está retomando y la está tratando de aplicar. Sí, es más, esto se habló también en la campaña de hace 4 años, ¿sí? Por los dos candidatos, pero es que es un tema bueno para la campaña, pero una cosa es hacerlo, ¿sí? Ujú. Cuando se va a hacer y se va a ejecutar, pues eso se convierte en una papa caliente que muchas veces lo dan ahí a la mano. Pues tan así que la última reforma fue en el 2003, Uy, ¿sí? sí, ha Y pasado la, mucho tiempo. y la anterior fue en el 94, o sea que eso realmente es una papa que no todos le quieren meter, pero ya es hora que le metan. Ahora, Carlos, el modelo de los fondos privados venía de Chile, hasta donde yo me acuerdo. ¿Y en Chile qué ha Sí. pasado con ese modelo? No, es que, ¿qué pasa? Pues está pasando lo que está ocurriendo hoy acá, ¿sí? Y es, uno, pues primero que todo, la plata nunca se va a perder. O sea, la plata está guardada, la plata pertenece al cotizante, ¿sí? Eso que se hablaba que es que la vamos a expropiar, democratizar o cualquiera de sus similares, pues eso no puede ser así de fácil. Realmente eso es algo que Bueno, nadie puede tomar la a menos decisión. de que sea una dictadura, ¿no? Porque una Bueno, dictadura sí hace lo digamos que que... si llegamos a eso, pero ¿qué pasa? Que como yo tengo que ahorrar y esa plata tiene que rentar, ¿sí? ¿En qué? Pues renta en títulos del Estado, en deuda pública, en acciones, en muchas cosas, muchos portafolios. Hasta lo que dicen de las inversiones en el puente de Chirajá y que se cayó y que se perdió la plata, eso es mentira. ¿Sí? Eso no se puede, no porque yo como fondo privado le pongo ese dinero al Estado y el Estado invierte. ¿Sí? Ujú. Pero en últimas, ¿a quién le presté la plata? Pues al Estado. Si se cayó el puente, ese es problema de los contratistas. Ellos mirarán a ver qué hacen, pero me tienen que pagar a mí como Y fondo el privado. Estado finalmente responde, porque se puede que se demore, pero responde. Sí, entonces por ese lado no hay. Te voy a explicar un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo necesito un capital tan grande para tener pensiones buenas, ¿sí? Significa que las pensiones en los fondos privados no son tan buenas. ¿Sí? ¿De qué dependen las pensiones en los fondos privados? De lo que se llama el bono pensional, que todo el mundo ha escuchado el bono pensional, pero nadie sabe qué es eso. Ujú, ¿Sí? El bono pensional es convertir semanas en dinero. O sea, las ujú. semanas que coticé en el sector público o antes de que se crearan los fondos, ¿sí? Me lo convierten en plata. Y segundo, en los ahorros que yo cotizo mensualmente y en la rentabilidad de esto. Ahora, Entonces, Carlos, una pregunta ahí sobre el bono pensional, porque yo lo viví en mi época cuando me hice el cambio a fondo privado. A mí me emitieron un bono pensional, que ahí había una plata. Después fui sí, a averiguar por eso. No, eso ya está, es un fondo común, pero eso ya no existe. no, no, claro que sí existe. Los bonos pensionales
no los vas a ver dentro de tu extracto del fondo privado, pero hay un capítulo que habla del bono pensional, y esos son los aportes que se hicieron antes del 94, Sí, ¿sí? Y que cuando decidiste trasladarte, te generan un título valor. Y sí, ese título valor tiene una fecha de vencimiento. sí. Para las mujeres son a los 60 años, para los hombres es a los 62. O sea, cuando te vas a pensionar, esa plata se vuelve dinero, se vuelve efectiva, y ese bono sigue ganando rentabilidad desde que te trasladaste hasta los 62 años. Y si uno se devuelve para Colpensiones, ¿qué pasa con el bono pensional, Carlos? Deja de existir. ¿Por qué? Porque en Colpensiones no importa el bono, sino importa son las semanas. Ah, ok, o sea ¿Sí? que, mejor dicho, la embarré. Pero bueno, aquí No, no, seguimos. no tienes que mirar. Es difícil porque dependes del número de semanas que tengas y sobre los aportes que hayas cotizado. Entonces, Bueno, eh, toco. uno no podría llegar a decir, y además todavía estás muy joven para poder seguir continuando con tu pensión y seguir y cotizando, y más que estás en tus últimos 10 años. O sea que ahorita podrías hacer lo que quisieras casi que para tu pensión. Entonces, miren, la propuesta que tiene Gustavo Petro es crear 3 pilares. ¿Sí? El pilar solidario, el pilar contributivo y el ahorro voluntario complementario. ¿Sí? El pilar solidario básico, ¿qué es? Es garantizarle al adulto mayor, esos 3 millones de adultos mayores que se están hablando en los medios y que todos sabemos que existen, ¿sí? Es darles a ellos una renta básica. No es una pensión, porque la pensión no puede estar por encima, por debajo del salario mínimo, entonces es una renta básica, y esa renta básica sería para Gustavo Petro en 500,000 pesos mensuales, y para Rodolfo Hernández, según el último video que sacó, también son 500,000 pesos. O sea que, ¿qué es la idea? Que ese adulto mayor no, no esté desprotegido realmente. ¿Sí? La línea de pobreza en Colombia está en 321,000 pesos, si no estoy mal, al 2021. Entonces, pues lo que se pretende es que ese adulto mayor esté por encima de la línea de pobreza. Ok. Luego entra el pilar contributivo, que es en el que estamos todos nosotros los que estamos aportando a la seguridad social. Entonces, ¿qué dice Gustavo Petro? De las pensiones de 1 a 4 salarios mínimos, perdón, de las personas que tienen ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, los van a pasar, todos los que están en los fondos privados los pasan a Colpensiones, Ujú, ¿sí? Y les van a garantizar una pensión, obviamente se cumple con los requisitos, ¿sí? De Colpensiones en el régimen de prima media. ujú. Las personas que están cotizando por encima de los 4 salarios mínimos pueden tomar la decisión de en qué fondo van a cotizar de los 4 hacia arriba. Es decir, voy a tener una parte en régimen de prima media y una parte en ahorro individual. ¿Sí? Eso es la propuesta, y tiene razón en una cosa, y es que una pensión, ya hicimos el cálculo, de 25 salarios mínimos, pero una persona que gane 25 salarios mínimos con una pensión de 13, eso vale 4.500 millones de pesos. Entonces, ellos van a garantizar, o el pilar contributivo garantizaría los primeros 4 salarios mínimos, y de ahí en adelante nos vamos como si fuera ahorro, y lo que le dé, ¿sí? Y lo que le... Entonces, Ahora la sí. pregunta es, ¿si alcanza la plata para garantizar ese básico mínimo? Porque es que, ¿cómo financian eso? Eso es un... Digamos que, ¿cómo se financia? Se financia como se está financiando hoy. ¿Sí? Es una parte, es el ahorro, o sea, las cotizaciones que entran a Colpensiones, ¿sí? Están ayudando a financiar las pensiones de hoy, más parte del PIB, ¿sí? Sí. O sea, parte del presupuesto se va para financiar las pensiones. Cuando entren estas personas de entre 1 y 4 salarios mínimos a Colpensiones, pues va a funcionar igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas cotizaciones entran, de ahí se va a pagar el pilar solidario, y cuando se vayan a pensionar en 10, 20 o 30 años, pues los nuevos cotizantes son los que van a estar pagando las pensiones de nosotros. Es que Claro. realmente plata no hay, ¿sí? Plata no hay para decir, la tengo en el banco Sí, esperando que se pensione César. sí, no. No, ¿sí? Entonces, pues toca sacar O sea, pero eso es un círculo ahí que el que entra va financiando y eso es una rueda. sí, Pero esa rueda en algún momento puede quedar desfinanciada, Carlos. pues tendría que quedar desfinanciado el país, Ah, ok. ¿sí? Porque es que no está financiado, es que no, el país no dice,
yo tengo tantos billones de pesos para pagar pensiones. No, es de lo que me entra, yo de ahí pago. Exacto, ahí ¿Sí? no hay, eso está ahí a lo que Pero pasa. eso pasa si así suba Petro, así suba Rodolfo o el que sea. O Pero sí sea, habría eso una no. diferencia, Carlos, entonces, en este punto, y es que entre más formalización haya en el empleo, porque conozco muchas personas que no quieren contratarse formalmente porque pierden los beneficios, por ejemplo, del CISBEN. Y el CISBEN está cobijando una cantidad de personas que no están cotizando. Entonces, no, yo no trabajo ahí porque pierdo el tema. Y por eso hay muchas personas que habiendo puestos de trabajo, no los toman por el tema del CISBEN. Que ese es un fenómeno ahí, porque hay que aportar. O sea, si no se aporta y si no se crean nuevos empleos, pues más complicado, ¿no? Ayer hicimos un debate interno aquí en la oficina con toda mi área comercial sobre las dos propuestas y creé dos grupos. Los que van por Petro me tienen que defender lo que dice Rodolfo y viceversa. Y vieras que eso es lo más, digamos que de ahí parte todo. Porque dice, una persona que recibe más o menos 1 millón de pesos tiene que aportar 270.000 pesos mensuales Ujú. entre salud y pensión. Exacto, las dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que se gana 1 millón de pesos realmente va a recibir 700.000 pesos para poder vivir. Entonces dice, no, más bien yo lo hago por fuera. Yo no Exacto. cotizo porque me están quitando mucha plata. O pierdo los beneficios del CISBEN. O lastimosamente, y aquí lo tengo anotado en grande para decirles a ustedes, ¿sí? Es que a nosotros nunca nos enseñaron sobre, ni en el colegio ni en la universidad, que creo que eso lo debería hacer el colegio y el sexto, ¿sí? Es aterrizarnos en la educación para la vida. Ellos nos enseñan en matemáticas, física, química, inglés, todo eso. Pero no, cuando uno sale, uno no sabe nada de lo que pasa de la puerta para afuera. No sabe si va a comprar el carro, cuál es el trámite. No sabe para qué sirve el sistema de salud, ni de pensiones, ni de ARL. No sabe cómo hacer un traspaso. No sabe nada. No sabe cómo sacar la cédula. ¿Sí? Ujú. Entonces, si comparamos Colombia con Estados Unidos, por ejemplo, en el momento en que la gente sale a trabajar, ya está pensando en la pensión. ¿Sí? En Estados Unidos entran y cotizan, y que tú sabes que la cotización en Estados Unidos es bien alta. Ujú. ¿Sí? Entran y cotizan al Social Security. Adicionalmente, si yo hago un aporte adicional, la empresa me pone otra partecita, ¿sí? Que eso se llama el 41K, que es como decir un ahorro voluntario. ¿Mm? Ujú. Y adicionalmente, la gente está haciendo inversiones para su vejez. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Salimos y es mirar a ver cómo pagamos menos, porque es que esos 300.000 pesos, imagínense en Pola cuánto es, Claro. o en vida, Sí, eso o en sí. carro, o en Mal lo que tú contados quieras. son 6 petacos. Sí, sí, entonces nosotros nunca estamos pensando en la pensión, ¿sí? Y por eso, como dice nuestro filósofo Andrés López, nos estamos convirtiendo en el sándwich, ¿sí? Ujú. Nosotros tenemos que velar por el pan de arriba, que son nuestros padres, tenemos que velar por el pan de abajo, que son nuestros hijos, y tenemos que velar por nosotros, Sí, claro. ¿sí? Si nuestros padres hubieran hecho, porque todos trabajaron, si nuestros padres hubieran cotizado, ellos estarían pensionados, pero lastimosamente no todos los padres están pensionados y no los podemos dejar votados, De ¿sí? acuerdo, de acuerdo. Y no Ahora, queremos tampoco que nosotros seamos una carga para nuestros hijos, de acuerdo. ¿sí? Carlos, y este mundo de la independencia, es decir, porque ahora queremos ser emprendedores y el mundo de los emprendedores, yo emprendiendo desde hace 10 años, me he estrellado, he rebotado, mejor dicho, este- estos totazos es de todo eso, pero definitivamente cuando uno es emprendedor en Colombia y cuando uno se mete en locuras como montar una emisora de radio por internet, pues ese es un panorama económico muy complejo. Pero la verdad es que no le estamos apostando al ahorro, porque al final es un ahorro, ¿no? No estamos pensando en nosotros, ¿sí? No es que yo le esté dando plata, ay, a la salud, si es que nunca me enfermo, ay, es que la pensión, de aquí a que me pensione o que me muera. No, yo tengo que pensar en mí y la pensión es lo único que me protege a mí de mí, Claro, ¿sí? Porque claro. dicen, no, yo estoy invirtiendo en apartamentos y eso me da una renta. En el momento en el que tengas una necesidad, ¿qué haces? Pues sales del apartamento. Sí, claro. O tengo un ahorro. Si llegó cualquier eventualidad, se te cayó la empresa que tienes o el emprendimiento, pues te tocó sacar de ahí. En la pensión no la puedes tocar. O sea, me protege a mí de mí. Y eso es hasta el momento en el que yo me muera. Qué ¿Sí? gran No, mensaje, Carlos.
qué gran mensaje, Carlos. La pensión me protege de mí. Claro, claro. Porque uno Buenísimo. siempre dice, es que tengo una casa que vale 1.000 millones. Y entonces, pues si pasa algo, me paso a una de 300. Pero se le acabó su pensión, compadre. Claro, ¿Sí? claro, Entonces, claro. esa es la única que nos está protegiendo. Y nosotros hemos tenido infinidad de casos, y te voy a contar uno ahí rapidito, y es una persona que tenía una empresa y era un ingeniero, ¿sí? Muy bueno, un ingeniero de suelos. Y llegó acá diciendo, no, es que yo tengo mucha plata, es que tengo una empresa que me da mucho dinero, entonces no me importa el tema de la pensión, pues lo asesoramos, pero no hizo nada, Ah, ¿sí? Y le dio un esquema cerebral. Y la ah, empresa era él, ¿sí? Después llegó diciendo, ya nadie me da contratos, nadie, ya claro, nadie quiere saber de mí porque mi cabeza ya no funciona como era antes, y claro. ahora sí necesito que me dé la pensión, lo que sea. Es que la pensión no es solamente vejez, la pensión también es tema de invalidez y también de muerte, ¿sí? De acuerdo, Y cuando uno Carlos. tiene hijos y cuando tiene hijos pequeños, con más razón tiene que pensar en la pensión, porque los voy a proteger a ellos en cualquier eventualidad que me pase a mí. De ¿Sí? acuerdo, Es que tengo un seguro, el seguro se acaba. ¿Sí? Tengo un seguro de vida, sí, ahí está, pero piensen en algo que los vaya a mantener sí o sí. de acuerdo, ¿Sí? de acuerdo, de Sí o acuerdo. no, no, que sí o sí. Entonces uno tiene que pensar en esas cosas. Carlos, mira que yo sé que hay muchos temas que la gente quisiera saber, pero hoy no se trataba de dar una cátedra de pensiones, sino de encontrarnos profesionalmente, porque hablamos de la parte del colegio y le recuerdo, Café Bartolino, y quiero invitar a todos los empresarios bartolinos que quieran contar su cuento aquí en Café Bartolino, bienvenidos, porque muchas veces no sabemos qué hacen nuestros compañeros, muchas veces estamos buscando un producto y qué bueno sería promover que nos apoyáramos entre bartolinos para hacer negocios. Sería magnífico y Café Bartolino está dispuesto a eso en este espacio que estamos abriendo. Quiero saludar a Sí, Enrique Pizarro que nos preguntaba hace un rato sobre todo el fondo de pensiones que más le convenía, pero creo que ya te va a llamar porque no volvió a preguntar nada más, me imagino que te va a llamar porque es un tema bien interesante. Yo hoy me voy con muchas lecciones de vida. mira, mira que, Adelante, Carlos. mira que ahora que hablas de los empresarios bartolinos, que son muchísimos, ¿sí? Ahorita está llegando una cosa que le está pegando a todos, incluido a nosotros como empresa, ¿sí? Y es que Colpensiones está haciendo unas campañas para reclamar dinero. O sea, entonces hay una parte que se llama deuda presunta y deuda real. Entonces le llegan a uno ya unas órdenes de unos mandatos de pago diciendo, usted le debe tantos millones de pesos a Colpensiones, ¿sí? Y eso no es así, eso hay que corregirlo, pero es una cosa que le llega tanto al empresario como a la persona que en algún momento tuvo una secretaria o a la persona que en algún momento tuvo una empleada que le ayudara en la casa, ¿sí? Entonces eso se llama deudas presuntas y deudas reales, y hoy es lo que más se está moviendo, y hay que ponerle mucha pilas a eso. ¿Por qué? Porque Colpensiones se está embargando, Ay, ¿sí? Está juepucha. embargando, y lastimosamente muchas veces ni siquiera son reales, porque es porque me faltó una novedad de retiro o es porque me faltó algo. Entonces, todo eso se puede corregir. Entonces, para que los empresarios tengan muy en cuenta, nosotros trabajamos todo ese tema porque es muy importante tener cuidado con eso. No, pues ojalá no tengan, bueno, creo que yo no tengo ese problemilla, ese es de los problemitas que creo que no tengo, gracias a Dios. Vamos a ver qué otro se presenta, pero ese no lo tengo por ahora. Pero importantísimo lo que nos acabas de contar, es decir, que les va a estar llegando, ahora con este mundo hoy de las bases de datos, que todo se cruza con todo, hasta las redes sociales las están cruzando, pues ahí uno puede caer en cualquier momento con cualquier información de estas. Así Bueno, es. Carlos, adelante, Carlos. No. Es solamente para decirles que ustedes los bartolinos pueden contar con nosotros. Nosotros no manejamos solamente el tema pensional, pero es donde más manejamos. También tenemos toda la parte de derecho laboral, tributario y de familia. Y a las empresas les prestamos un apoyo muy importante también en charlas gratuitas para sus empleados. Para nosotros es fundamental el tema de la educación. ¿Sí? Entonces usted dice, mire, tengo mi empresa, quiero que me den una charla, vamos y le damos la charla sobre la diferencia entre los regímenes, qué me conviene. ¿Por qué? Porque yo no quiero que las personas cuando lleguen a los 62 años o las mujeres a los 57 años, ¿sí? Estén diciendo, la embarré. ¿Sí? La embarré. Realmente tenemos que tomar las decisiones sobre información real.
La persona que sabe no es el papá, el tío, el abuelito, el amigo, ¿sí? Las situaciones todas son particulares, entonces no podemos generalizar que lo que le conviene a uno le conviene al otro. Lo que tú decías hace un rato. ¿Sí? Ahora, Yo he cotizado mucho tiempo, pero es que unas veces sí, unas veces no, unas veces alto, unas veces bajo. Eso es lo que toca analizar, porque ah, no podemos generalizar y aprovechar que todavía estamos en tiempo de hacer cosas. de acuerdo, ahora, si yo necesito un urólogo, pues no voy al dermatólogo, porque es que aquí es donde los especialistas. Y que esto cuesta, pues claro, porque el trabajo de los profesionales cuesta y generamos valor con eso. Tenemos que ser conscientes que el trabajo de los profesionales, de los asesores, de los consultores, cuesta. Y son trabajos bien hechos, porque lo que es gratis, lo que hay, en estos casos de las consultorías gratis, ahí sí lo barato sale caro, ¿no, Carlos? Claro, digamos que la asesoría que hace Colpensiones y los fondos privados en la doble asesoría que se llama, esa es la gratis, pero cada uno tira por su lado. Cada uno tira para su lado, ya, de A acuerdo. Colpensiones no le interesa que la gente se vaya para allá. Y al fondo privado no le interesa que la gente se vaya al fondo. Entonces, pues, Claro. hay que ser objetivo y en eso, eso es lo que hacemos nosotros. Pues Carlos, creo que ha sido hoy un café Bartolino muy interesante y vamos a seguir en esta línea porque nos hemos propuesto traer aquí a los empresarios bartolinos para hablar del colegio, pero hablemos también de sus negocios, cómo los bartolinos generamos este networking entre todos para que nos podamos apoyar. Los quiero invitar a visitar la página web de Asia Bartolina, www.asiabartolina.com. Ahí está el directorio de empresas. De hecho, el trabajo que se hace en redes sociales de Asia están publicando esas empresas que tienen, que están ahí en el directorio empresarial de los Bartolinos, para que todos la usemos y visitemos la página web de Asia, que ahí hay mucha información. Felicitaciones y bienvenido a la nueva junta directiva, ¿no, Carlos? Porque tuvimos asamblea hace un par de semanas, ya se nombró nueva junta directiva, les deseamos muchos éxitos. No sé todavía, la verdad, no sé quién quedó de presidente, no sé si ya eligieron dignatarios. Estoy esperando la información para poder comunicar aquí en Café Bartolino. Carlos, ha sido un honor tenerte acá en Café Bartolino. Muchísimas gracias por toda esta información. No olviden visitar la página de www.tgconsultores.net. Bueno, César, muchas gracias a ti, muy rico. Recordamos muchísimo, me acordé de cosas que no había pensado en muchos años, ¿sí? Entonces fue muy agradable el tiempo y muchos saludos también a todos los bartolinos que están del otro lado y ustedes saben que cuentan con nosotros. Esta es una empresa bartolina para bartolinos. Sensacional, una empresa de Bartolinos para Bartolinos, sensacional. Y procuremos apoyarnos porque sabemos que no estamos pasando por los mejores tiempos. Este tema de la pandemia fue complejo y cualquier apoyo que le demos a una empresa bartolina, pues será magnífico. A todos mil gracias. Prometemos estar aquí nuevamente el próximo viernes a las 7 de la mañana. Los bartolinos son escurridizos. No he podido tener Carlos Bartolinas. Se me han escurrido todas. Espero tenerlas. Vamos a ver en algún momento. Los invito pues a que nos sigan acompañando en este Café Bartolino. Todos los programas que hemos hecho están ahí en el canal de YouTube de Asia Bartolina. Ellos editan el programa y lo lanzan los fines de semana. Quiero también hacer un homenaje. Lamentablemente, Carlos, de los invitados que ya han pasado aquí por Café Bartolino, hace poco falleció un gran Bartolino, como es Juan José Salazar Cruz, año promoción 53. Aquí lo tuvimos. Y él, a través de Café Bartolino, logró un sueño y fue a hacer. Ellos tenían en la promoción la idea de hacer un libro de recuerdos de la promoción, lo lograron hacer y lo lograron editar. Entonces, gracias a Dios, logramos a dar un apoyo a los bartolinos que en este momento de pronto estén enfermos, pues las oraciones por ellos y a los que han fallecido en estos días, pues también a las familias, pues acompañarlos en estos momentos. Carlos, nuevamente muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias a todos. A Y los todos, esperamos aquí. a todos mil gracias y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Chao. Radio, Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. La mejor música, el mejor
mejor contenido y los mejores programas en la mejor Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Eco Radio.